Gracia y paz, hermanos, estamos entrando ya en el cuarto día del ayuno, de oración, de nuestro devocional. Creí, por eso hablé, 21 días para liberar la fe. Y nosotros creemos que estos serán días sobrenaturales, donde estaremos experimentando milagros de Dios en nuestras vidas. Si usted todavía no entró, si todavía no hace parte o no comenzó a hacer el ayuno o porque no sabe cómo debería hacerlo, puede preguntarle a alguno de los líderes. Si no entró todavía, está a tiempo, recién estamos en el cuarto día. Hoy estaremos hablando entonces sobre la victoria perfecta, la victoria perfecta. La Biblia nos cuenta la historia sobre las conquistas del pueblo de Israel en Canaán. Había una promesa que Dios le daría al pueblo de Israel, la tierra prometida a Canaán. Entonces, cuando ellos entran, cuando comienzan, después de haber salido de Egipto, cuando comienzan a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad que se encuentra se llama Jericó. La Biblia dice que esa ciudad tenía grandes murallas, grandes muros. Y ella estaba entonces en el camino del pueblo de Israel. Era la primera victoria que ellos iban a tener, o sea, en el comienzo de las conquistas ya se encuentran con grandes fortalezas, grandes murallas, queriendo impedir que ellos avanzaran. Hoy en nuestra vida, en el mundo espiritual, ¿verdad? Y en la vida natural también tenemos que enfrentar grandes fortalezas para entrar en posesión de las promesas del Señor en nuestras vidas. Y vamos a ver un poco aquí entonces sobre esta historia. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, nuestras luchas que tenemos que enfrentar son espirituales, y la Biblia dice entonces que las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra no son naturales, son espirituales en el Señor. Entonces el enemigo ha estado construyendo fortalezas muy elevadas para paralizarte, para paralizarnos, para impedir que los hijos del Señor entren en la herencia, en la tierra prometida. Pero un poco entrando allí en esa historia, nosotros vamos a ver allí en el libro de Josué, que es donde nos narra la historia. Josué capítulo 6 del versículo 1 al 5 dice lo siguiente: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Entonces la Biblia dice, Dios da unas instrucciones: cuando ustedes lleguen a Jericó, cuando lleguen a Jericó, ustedes deberán hacer lo siguiente. Y aquí vimos entonces, el Señor dice: ustedes darán durante 7 días 7 vueltas alrededor de la ciudad. Dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor una vez, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. O sea, durante 6 días ellos daban una vuelta a la ciudad. Y dice la Biblia entonces: y 7 sacerdotes llevarán sus bocinas de cuernos de carnero. Y al 7º día, entonces en el 7º día ellos tenían que dar 7 vueltas, tocar los cuernos de carnero.
y gritar a la ciudad en gran voz. Y aquí nosotros podemos aprender delante de esto algunos puntos importantes para nuestra victoria que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces el primer punto que quería hablar es la palabra de seguridad, de certeza, la palabra de certeza, ¿verdad? Jericó, dice la Biblia, que estaba cerrada, bien cerrada. O sea, eso nos demuestra que el enemigo, él está acorralado. Allí en el Mateo 12:29 dice que el valiente ya fue atado. O sea, el enemigo ya está vencido, por más que él alarde, por más que él grite, por más que él diga te voy a matar, no vas a conseguir vencer. La Biblia dice que él ya está atado, el enemigo ya está vencido. O sea, nuestra batalla contra él es fácil, porque nuestro Señor ya conquistó por nosotros. Entonces el enemigo está atado, el Señor ya ha entregado al enemigo en nuestras manos. Mire lo que le dijo el Señor a Josué, le dijo: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. O sea, el tiempo estaba en tiempo, el verbo estaba en tiempo pasado. Yo ya he entregado. El Señor te dice en este día: ya he entregado todos tus enemigos, ya te he entregado la victoria, ya tus conquistas te la he dado. El Señor ya nos dio, ya venció por nosotros, Él ya conquistó. Otro de los puntos que observamos aquí fue el toque de la trompeta, o sea, el toque de la bocina, dice la versión que nosotros leímos. ¿Verdad? Esa bocina o trompeta era un shofar. Un shofar era el cuerno de un carnero. Usted sabe, aquellos cuernos que son medios largos así. Entonces se usan inclusive hasta los días de hoy. Es un cuerno de un carnero que ellos deberían tocar como bocinas, como trompeta. ¿Y qué es lo que esto habla para nosotros en el punto espiritual? ¿Qué es lo que representa? Usted sabe que el sacerdote siempre, todos los días, o siempre que iban a sacrificar un cordero, antes de sacrificar el cordero, él tocaba esa bocina, ese shofar, anunciando que el cordero estaba siendo muerto, estaba siendo sacrificado. Ese toque entonces de trompeta anuncia la muerte del cordero. El Señor ya venció, Él murió pero también resucitó. Entonces ese toque simboliza el poder que nosotros hemos recibido a través de la victoria, porque el cuerno también en la Biblia, él apunta para poder. O sea, cuando tocamos el cuerno, cuando tocamos la trompeta, el shofar, estamos anunciando la muerte del Señor por un lado y el poder que hemos recibido al anunciar al Señor. Otra de las cosas también características, ellos tenían que tocar 7 veces. 7 veces apunta para un número completo. 7 veces ellos tenían que tocar la trompeta, ¿verdad? Y en el último día, en el 7º día, ellos tuvieron que dar 7 vueltas y tocar la trompeta, ¿verdad? 7 veces, y enseguida entonces proclamar la victoria una vez más, la victoria del Señor. Dice también la Biblia que el arca iba en el centro. Los sacerdotes, ¿verdad?, rodeaban, y los soldados el arca, y el arca iba en el centro de ellos, los sacerdotes adelante, los soldados iban por los lados, por atrás, ¿verdad?, y el pueblo yendo a conquistar. O sea, ¿qué es lo que habla eso? El arca en el centro. El arca en aquella época representaba la presencia del Señor. O sea, la presencia del Señor estaba en el centro. El centro de aquella batalla era la presencia del Señor. Eso apunta para nosotros que en todo lo que vayamos a hacer, el Señor debe ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestro sueño, nuestro proyecto. Debemos colocar siempre la presencia del Señor, siempre el Señor como centro de todas las cosas. Otra de las cosas, el Señor le dice allí en el versículo 10, que primero el pueblo tenía que permanecer en silencio y oír el toque de las trompetas. Usted sabe que los soldados en las épocas bíblicas, ellos tenían varios toques de trompetas. Como yo le dije, una de esas, que era el shofar, anunciaba la muerte del cordero. Pero cuando ellos iban a la guerra, había un toque que identificaba que ellos sabían que tenían que avanzar y atacar. Pero la Biblia dice aquí entonces que ellos tenían que oír
Antes de tocar las trompetas, antes de ellos gritar, ellos tenían que oír el toque de la trompeta. Y eso apunta para nuestras vidas, que nosotros necesitamos aprender a oír el toque de esas bocinas, de esas trompetas. Necesitamos aprender a oír el anunciar del Evangelio. O sea, tenemos que parar para oír el mensaje, la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír el mensaje de la palabra del Señor. Entonces estas trompetas, ellas apuntan para el anunciar del Evangelio. Antes de nosotros declarar, necesitamos oír el Evangelio de la gracia. Otro de los puntos, ¿verdad? Y antes de pasar al siguiente, ¿por qué debemos oír entonces? Porque la fe, dice la Biblia, que viene por el oír el mensaje, la palabra. También por el oír es que la predicación, es que viene la salvación al pecador. Por el oír también recibimos el Espíritu Santo, o sea, por la predicación del Evangelio. Por la predicación recibimos milagros también. Entonces necesitamos oír. Otro de los puntos, grita a las murallas. El Señor dice, pasarán tocando durante 7 días. El último día entonces darán 7 vueltas. Tocarán las trompetas y enseguida entonces el pueblo gritará a las murallas y las murallas caerán. Entonces no fueron las trompetas que derribaron aquellas murallas, sino el grito del pueblo. Y ellos no estaban gritando para Dios, ellos estaban gritando para las murallas. El Señor dice allí en Mateo 11:23 que si algún hombre le dice a esta montaña, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, si no creyere será hecho lo que él dice, y lo que diga le será hecho. Entonces el Señor dice, si nosotros hablamos, por eso es que este ayuno, estamos declarando esa verdad, creí, por eso hablé. O sea, hablamos a las murallas, hablamos al problema, no es hablar. Tenemos un tiempo para hablar con Dios, hay momentos para hablar con Dios, pero hay momentos que debemos hablarle a las murallas, hablarle al problema, vete en el nombre de Jesús, gritar, no es solamente así hablar bajito, sino declarar en el nombre de Jesús, Satanás, suelta la vida de mi familia, en el nombre de Jesús, enfermedad, sal ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, puertas cerradas se abren ahora en el nombre de Jesús. Escasez, necesidad, sale ahora en el nombre de Jesús. Enfermedad, sale en el nombre de Jesús. Debemos gritar, gritar con toda voz a las murallas. Y las murallas caerán porque el Señor prometió que Él ya la había entregado. El Señor ya te entregó la tierra prometida. Grita a las murallas y las murallas caerán. En el nombre de Jesús. Espero que el Señor te bendiga grandemente en este día. En el nombre de Jesús. Amén.